Muy buenas noches. El mundo está lleno de cambios. Cambios porque los chinos en estos momentos están en una lucha despiadada con Estados Unidos, porque los rusos están jugando su juego, porque la Unión Europea se comienza a resquebrajar, principalmente con la elección de Boris Johnson por parte del Partido Conservador y por esta salida que puede ser traumática de Gran Bretaña de la Unión Europea. Conversamos con esto con Daniel Brieva, cientista político, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Oye, partamos por esto. ¿Quién es Boris Johnson? Porque parece un personaje que algunos podrían decir un poco payaso, un poco clown. Unos dicen es un señor súper culto, pero otros dicen es un mentiroso empedernido. ¿Quién es? Todas las anteriores. ¿Cómo? ¿Es mentiroso? Sí, absolutamente. Tiene la fama, lo echaron del Times como columnista por mentir, así directamente por descarado? eso. Es bastante suelto para mentir, tiene un historial, todos lo conocen y se habla de eso abiertamente. Allá no es como que uno esté diciendo una acusación especialmente grave si lo dice, o especialmente novedosa más bien. A ver, miembro de la clase alta. Absolutamente, fue a Eton, el colegio más exclusivo y de la tradición aristócrata de Gran Bretaña, y después estudió en Oxford como la gran mayoría de los primeros ministros del Reino Unido. ¿Y siempre antieuropeo? No, de hecho está en el récord anterior muchas veces. Él viene de una familia, tiene muchos hermanos políticos, periodistas y son todos fieramente pro quedarse, Remain. Y él no se supo su posición hasta cuando se declaró la campaña. Pero él está a favor del mercado común antes. Pero a los 24 años era corresponsal en Bruselas, donde está la Unión Europea, ¿no es cierto? Toda la burocracia de la Unión Europea, y donde escribía unas columnas. A los 24 años era un columnista donde lo único que hacía era criticar a la Unión Europea. Le encantaba la Margaret Thatcher, por eso. Sí. Él, en el fondo, ha estado entre esas dos tradiciones del Partido Conservador, a favor de un mercado común, y eso a él le gustaba, pero las reglas de la burocracia de Bruselas, que imponían toda una serie de limitaciones a la autonomía, han sido una queja clásica del ala derecha del Partido Conservador desde que empezó la Unión. Pero además mentía desde allá, claramente. O sea, decía, no sé, van a uniformar los ataúdes, van a tener una cédula de identidad para todo. Bueno, y lo hizo ahora, hace 2 días, ¿no es cierto?, con esto del pescado que sacó, diciendo que esto era una regulación europea, que hay que ponerle un hielo para venderlo y que era todo mentira, ¿no es cierto? Eso es parte de su tradición. ¿Por qué los británicos aceptan, o el Partido Conservador acepta que un mentiroso pueda dirigir el país? La verdad nadie lo esperaba. Es un gran puzzle y al mismo tiempo es un síntoma del deterioro de la política inglesa en el último tiempo. O sea, todo el mundo ya dice quién se hubiera imaginado, incluso 2 años atrás, o 3, que Boris Johnson llegaría a ser primer ministro. Él dijo una vez, hace como no tanto tiempo, 5 o 6 años atrás, dijo: tengo tantas posibilidades de ser primer ministro como de ser decapitado por un frisbee, dijo él mismo. Porque siempre fue un personaje distinto, y la verdad es que ahora tiene 2 características que lo hacen atractivo. Uno, que es popular y muy conocido y tiene esta simpatía, esta cosa de salirse de lo común, que es muy cautivante para mucha gente, y se ha alineado totalmente con las fuerzas a favor del Brexit, y por lo tanto tiene el respaldo del ala dura, y que a esta altura ya es mayoritaria del Partido Conservador en términos de salirse, y sin un acuerdo si eso es necesario. Mira, leí por ahí, Daily Telegraph, él era el corresponsal en Bruselas. Entonces, Max Astin, que fue su ex jefe en el Daily Telegraph, dijo que no es apto para cualquier cargo público porque parece que no le interesa ningún interés común salvo su propia fama y su propia gratificación. Solo le interesa conquistar, la mera conquista del poder. Lo dijo Sonia Bamper, que escribió un libro sobre él. O sea, dicen, este señor le interesa solo él. Es lo que dice la gente que lo conoce. Sí, así es. De hecho, muchos especulan de que la razón por la que él escogió hacer campaña por el Brexit, porque como te digo, en el momento en que se declara la campaña no se sabía si él iba a apoyar a Cameron y al Remain, o si se iba a ir con los que querían salirse. Porque su ideología nunca ha sido su punto fuerte. Su agenda es propia, y algunos especulan que la razón por la que escogió el Brexit, apoyar ese lado, fue porque ahí él iba a ser una de las figuras principales, sino la principal, o sea, y por lo tanto tiene mucha posición. Para llegar al poder, sí. Un simple calculador. Tiene fama, sí, como tú lo lees, y muchos lo dicen, que es oportunista y que en el fondo hace la movida que sea necesaria para avanzar su agenda. Oye, el Partido Conservador
porque lo eligieron los conservadores, tendrán que saberlo los telespectadores. A ver, es un partido conformado, ¿quiénes lo eligieron? El perfil de las personas que lo eligieron, hombres mayores de 50 y tantos años, gente que es muy de derecha o muy conservador, o partido conservador, pero hombres mayores de 50 y tantos años, que no representan a todo el electorado británico. Claro, la militancia del Partido Conservador son alrededor de 160.000, alrededor en un país con 70 millones de personas. Y dentro de ellos, claro, ahí ganó y le ganó como por casi el doble de votos que su rival, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, la militancia tiende a ser mayor. 90 y tantos mil contra 60 y tantos mil, eso fue. Ya, 1,5. 93.000 contra 60 y tantos mil. Sí. Bueno, fue una mayoría fuerte y clara, ¿no es cierto? Lo que sí es que los militantes de partidos tienden a ser más extremos que el votante normal, que el votante promedio. Y eso pasa tanto en el Partido Conservador como en el Partido Laborista. Los militantes del Partido Laborista que escogieron a Corbyn son más de izquierda que el votante tradicional de los laboristas. Y lo mismo acá. Entonces son efectivamente la punta de todo un espectro la que está escogiendo al líder a su nuevo líder de partido, y por defecto, automáticamente, como es democracia parlamentaria y el líder del partido, además el líder de gobierno, está formando gobierno. Esto está muy de moda. ¿Es populista o no es populista? Tiene bastantes rasgos, porque en el fondo tiende a caracterizar todos los problemas como bastante simples, ¿no es cierto? Cree que no hacer Brexit es simplemente una cosa de que los otros no han tenido las ganas suficientes o la decisión suficiente. Eso lo enfatizó hoy día, que esto era una cosa simplemente de voluntad. Y tiende a poner al otro, digamos, como los culpables de todas las cosas, ¿no es cierto? En este caso la Unión Europea, y dentro de Inglaterra los que en el fondo se rehúsan a seguir esa línea. No tiene, sin embargo, algunos rasgos. Por ejemplo, a veces se hace la comparación con Trump. El mismo Trump dijo, ¿no es cierto? A él le dicen que él es el Trump británico, a pesar de que eso no es un cumplido en Gran Bretaña. Pero claramente Trump tiene una cosa mucho más agresiva, y tiene signos también más derechamente racistas que Johnson. Que Johnson además tiene fama de ser socialmente liberal. O sea, es bastante más relajado con la sociedad multiétnica y fluida que es Gran Bretaña, de lo que es Trump respecto a lo mismo en Estados Unidos. Te leo la siguiente declaración, escrito por él, más que una declaración, una crónica. La Unión Europea está dirigida por los diabólicos alemanes, obsesionados por las reglas que pretenden aprobar todo tipo de leyes para cortar las alas a Gran Bretaña, los diabólicos alemanes. Los diabólicos. Claro, es un rasgo, ¿no es cierto? Casi Trump, ¿no? O sea, podría ser los diabólicos no sé cuánto. O sea, el lenguaje... tiene el lenguaje populista, pero es más fino que Trump, obviamente. Es mucho más fino, y todo el mundo sabe. O sea, con Trump con Johnson nunca está hablando 100% en serio. Cuando dice esas cosas nadie lo lee y dice, él quiere declararle una guerra total a los alemanes. Es su forma de hablar, tiene esta cosa de la exageración. Es muy showman. Eso es lo que hay que entender de Johnson. Es culto también. Es culto. Muchos de sus errores como secretario, como canciller, ¿no es cierto?, de Theresa May, han sido por eso, porque él al mismo tiempo relajado con la inmigración, pero uno le puede pillar un montón de citas racistas y cosas inapropiadas que no debería haber dicho. Te doy una. Si un estudiante se presenta como un ladrón de bancos, yo le pediría que se retirara. Se refiere al burka de las mujeres que son de religión islámica. Claro, es en un país donde hay muchos islámicos, porque en Gran Bretaña los hay. O sea, esta es una declaración absolutamente fuera de lugar. Absolutamente fuera de lugar, y Trump, Johnson es famoso por decir ese tipo de cosas. Y sin embargo no tiene esa agenda tan sistemática, o sea, lo Trump de, no sé, construir muros, como de esa exclusión sistemática. El otro día le preguntaron, ¿qué va a hacer usted con Irán? Por el tema de tiene un petrolero británico en este momento en su poder. Y él dijo, construir más barcos de guerra. ¿Será eso? Johnson tiene fama también, y por los que lo conocen, no solo sus enemigos, de ser alguien extremadamente renuente al trabajo duro y a conocer los detalles. Y por eso dicen que tiene una personalidad tan inadecuada para ser primer ministro. Y se especula en el fondo quién se va a ocupar de esos detalles, porque nadie espera que Trump sea. Entonces es el tipo de respuesta que hace alguien que le pones un problema difícil. ¿Qué te va a decir? Te decir, vamos a hacer las medidas 1, 2, 3, 4. No, va a hacer el barco de guerra porque es simple y se comunica fácil. A lo que tú apuntas es muy interesante, porque leí algunas crónicas que dicen, bueno, él siempre trata de compararse a Churchill.
siempre. Pero resulta que el señor fue premio Nobel, fue el que dirigió la guerra, bueno, es difícil llegar a eso. Y con respecto a Margaret Thatcher, bueno, Margaret Thatcher tenía ideas muy claras siempre y trabajaba una enormidad. Y este señor parece que tiene una cierta renuencia al esfuerzo y al trabajo duro. ¿Esto es así? Así dicen. O sea que no son comparables a los dos personajes por una u otra razón. No, si lo que todo el mundo insiste dentro de los propios analistas de allá es que en el fondo que es una persona, es un tiro al aire, básicamente. Una persona con una personalidad genial, muy ocurrente, por lo mismo, dado a los errores y a las expresiones inapropiadas. Es alguien que todo el mundo querría tener en una comida con amigos, ¿no es cierto?, para animarla, pero eso es muy distinto a que el Parlamento te haga caso, a ser líder de una burocracia, además, que tiene que implementar políticas detalladas a través del gabinete. Todas esas cosas, Johnson no es conocido por su amor al detalle. Y como alcalde de Londres, que lo fue por 8 años, y le fue relativamente bien en términos políticos, al menos, ¿no es cierto?, fue reelecto. Tampoco ahí no era él el que manejaba el detalle. Él es un gran comunicador al final. Bueno, fue periodista o ejerció el periodismo. Oye, ¿tú pagarías por escuchar el diálogo, por ejemplo, el primer diálogo entre él y Merkel, entre él y Macron? ¿Cómo se van a tratar? ¿Qué va a pasar? Todos sabemos que entre los franceses y los ingleses hay una pugna, digamos. No se quieren mucho. Claro. ¿Cómo será eso? ¿Macron con esa racionalidad francesa frente a este señor? Creo que lo conocen. Johnson es una cantidad conocida para ellos, mal que mal. O sea, es un político que lleva harto tiempo en el ruedo y además fue canciller y por lo tanto algún roce con él ha tenido. Yo creo que lo van a tratar con la civilidad que merece el caso, pero con un profundo escepticismo. Oye, vamos a hacer un alto, te voy a dejar preguntas planteadas. ¿Se va de la Unión Europea de todas maneras en poco, más o menos 100 días más Gran Bretaña, sí o no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener para Gran Bretaña? ¿Quiénes van a ser los tristes y los felices? No solamente en Gran Bretaña, también en Europa. Volvemos en un instante. Daniel Brieva nos acompaña esta noche. Daniel, ¿se van definitivamente los británicos ahora en octubre? Nadie lo sabe con certeza. ¿Pero tú qué crees? ¿Se van? Yo creo que es más probable que sí que no a esta altura. ¿Y que se van con un Brexit duro? O sea, es que le pega una patada a la mesa, ¿no? O sea, yo creo que Johnson va a tratar de hacer eso y la noticia hoy día con el gabinete que formó es una señal muy clara de que va a intentarlo todo para salir y cumplir con la promesa de irse el 31 de octubre. El problema político que tiene es doble. Por un lado, él dice que quiere un acuerdo con la Unión, que no quiere irse sin acuerdo, pero la Unión Europea es muy difícil que sea... Parece que la primera estrategia es mirarlo y ver si ellos pestañean primero. Si eso no resulta y nadie tiene mucha fe en que resulte, va a amenazar con irse sin trato y ahí el Parlamento vamos a ver si ellos pestañean o no. Porque el tema es que tiene una mayoría muy, muy frágil y eso es lo políticamente clave de este gobierno que se acaba de formar. 3 parlamentarios. Tiene una mayoría de 3 y por lo tanto necesita una disciplina extraordinaria para lograr hacer algo y si no, puede perder. Y ya hay como por lo menos 2 o 3 parlamentarios de su partido, el Partido Conservador, que han dicho que si es que Johnson trata de irse sin un acuerdo, ellos están dispuestos a votar el gobierno y votar con la oposición en una moción de no confianza. Entonces es una posición muy frágil, porque en el fondo su partido lo apoyaría si se va con acuerdo, pero como ese acuerdo no le gusta porque tiene la salvaguardia irlandesa y todo este problema de que no le parece aceptable a la ladura de su partido, entonces pareciera que la opción B es irse sin acuerdo, pero ahí puede que el Parlamento no le trague eso. Entonces esto también, la otra posibilidad, aparte de irse, es que antes de eso colapse el gobierno y haya una nueva elección. O sea, podría ser un gobierno muy efímero este de Johnson. Puede ser uno de los más cortos de la historia, podría serlo. Se van, imaginemos, se van sin acuerdo. ¿Qué pasa con el tránsito de personas, con el tránsito de mercaderías, con los servicios, con la City? O sea, la City es la City. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Sería un shock muy fuerte. Irse sin ningún acuerdo quiere decir que las fronteras, que las filas de camiones entrando por el canal, ¿no es cierto? Se especula sobre faltas de medicina, críticas de insumos para las empresas. O sea, esto sería un choque económico fuerte. Y de hecho ya se está sintiendo, porque la mera probabilidad de eso, por supuesto que está haciendo la inversión a los inversionistas temerosos. Hay empresas que se están yendo, que se están yendo de Gran Bretaña. O sea, ya se fueron. De la City se ha perdido mucho porque redistribuyeron cargos financieros a Frankfurt, a Dublín, ¿no es cierto?, distintos lugares.
Entonces, incluso si ya no pasará nada y se revoca el artículo 50 y sigue en la Unión Europea, igual ya perdieron algo. ¿Ah? Pero si se van sin acuerdo, el shock de corto plazo sin duda que sería fuerte. ¿Tú crees que entraría en recesión, por ejemplo? Es probable que sí, sí. De hecho, ya están cerca. ¿Y que Gran Bretaña perdería esa primacía financiera que tiene en estos momentos en Europa? A mediano plazo eso es lo que se piensa, que si es que con ellos fuera de la Unión Europea, la City pierde. No sé si, o sea, seguirían siendo uno de los centros principales sin duda, pero junto con Nueva York, ¿no es cierto? La City tenía un lugar especial en el mundo y ese como que se tiende a diluir y tiende a ser, como te decía, Dublín, Frankfurt, París, como otros lugares ganan relativamente. ¿Quiénes serían los que están contentos de una eventual salida de los británicos? Se van a ir de todas maneras, pero ¿quiénes son los contentos en Europa? En Europa podría ser en parte los españoles por el tema de Gibraltar, ¿ah? Que les fortalece su posición respecto a ese punto, por lo menos. Y lo otro es que la Unión Europea siempre ha sido un proyecto que para algunos es visto como un proyecto de los empresarios, ¿no es cierto?, para crear un mercado común y por lo tanto un proyecto más de derecha, y otros lo han visto más como un proyecto regulatorio, ¿ah? de Bruselas y de las regulaciones que hacen que todo sea más común y en ese sentido es más de izquierda porque es más socialista, porque hay mucha regulación. Es las dos cosas a la vez, es regulación para tener un mercado unificado y una coordinación fuerte. Entonces, los países que están más inclinados, Gran Bretaña le daba a la Unión Europea como un ancla más liberal en que enfatizaba más el aspecto del mercado común y de una cosa más pro libre mercado. Por lo tanto, con ello, con Gran Bretaña fuera, efectivamente el mercado, los que quieren una cosa menos liberal, ganan más. A ver, pero Macron no creo que sea tan poco liberal. Yo tengo la impresión que está hasta aquí con los ingleses y él está contento que finalmente esto termine y se vaya, ¿no? Está contento porque el problema para la Unión Europea ha sido de que la agenda de la Unión Europea ha sido tomada ya por años por este problema y la Unión Europea tiene muchos otros problemas que enfrentar y las energías políticas son limitadas y esto ha absorbido todo. Entonces esto es como una teleserie que todos los días nos dicen que se va a acabar el próximo capítulo y no se acaba nunca y sacan un capítulo nuevo y esto sigue y puede volver a pasar. Entonces, por eso Macron fue lejos el más duro en poner una fecha que fuera este 31 de octubre, cuando se pidió la prórroga pasada en mayo. La mayoría de los países querían más, querían darle un año completo, por lo menos hasta fin de año al Reino Unido, y sin embargo, él presionó justamente por lo mismo, porque quiere darle un corte a esto. Que es distinto a, claro, por supuesto, sería, yo creo que Macron preferiría que Gran Bretaña se quedara, digamos en abstracto, pero dadas las circunstancias actuales y dado que ya hubo un referéndum, Macron también ha dado el argumento democrático, es decir, si ellos votaron por irse, ¿cómo se van a no ir? Da la impresión de que al final siempre gana como algún poder en las sombras que hace que incluso cuando se vota que no, al final igual se quedan. Entonces, está diciendo como asuman el costo de su mala decisión. Pero al final, yo creo que los británicos nunca estuvieron tan al interior de la Unión Europea, o sea, mantuvieron su moneda. Cuando quisieron alguna vez entrar, se opuso el general de Gaulle. Estoy hablando hace mucho tiempo, sí. Pero eso pasó. O sea, nunca estuvieron tan adentro. Los europeos siempre los miraron con algún nivel de resquemor porque querían mantener siempre sus reglas y le hicieron muchas concesiones, sí. Tenían un estatus especial incluso. Entonces, al final, esto se está rompiendo porque tenía que romperse, ¿no? Bueno, la relación privilegiada de los británicos con los norteamericanos. Siempre se mezclan en los eventos reales causas que son bien estructurales con eventos contingentes que pudieron haber sido de otra manera y uno no sabe cuántos de cada cosa, pero tú tienes mucha razón en que acá hay raíces históricas profundas. Siempre la entrada de Gran Bretaña a todo este cuento de la Unión Europea fue con renuencia de sectores importantes y especialmente del Partido Conservador. En el Partido Conservador siempre habitó un ala importante que era euroescéptica y lo ha sido por décadas, esto no es algo nuevo. Y en la psiquis inglesa está esta idea de la excepcionalidad, de que ellos son anglosajones, ¿no es cierto?, de los que hablan inglés y por eso la relación privilegiada con Estados Unidos, y ellos están en Europa pero fuera de Europa, incluso lingüísticamente, a veces se decía como, hay neblina, el continente está aislado. Entonces tienen esa cosa especial y eso es histórico. Ahora, claro, como esa ala empezó a ganar poder y se creó el Partido de la Independencia, el UKIP, ¿no es cierto?, que amenazó por la derecha a los conservadores,
Cameron en su momento decidió tener este plebiscito para tratar de cortar eso de raíz y que no fuera una amenaza, pero le salió el tiro por la culata y de hecho ganaron. Y ahora están más fuertes que nunca. Además, hay otra razón. La Unión Europea, dentro de sus objetivos principales, era unir a franceses con alemanes para que nunca más hubiese una guerra. Todo el problema de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y en eso Gran Bretaña está un poco afuera. O sea, esta es una cosa entre franceses y alemanes. La razón geopolítica, sí, estratégica de fondo, esa fue la original. Pero esto se fue expandiendo a la idea de un mercado común y por ahí a Gran Bretaña le interesó. Y por eso los líderes del Partido Conservador tradicionalmente estuvieron a favor. Esto estar en contra, como Boris Johnson, esa es la novedad. Ahora, esto tiene una connotación además. A Gran Bretaña le va bien. Se van, no sé, le va muy bien. Esto podría significar para la Unión Europea un tremendo problema porque otros países podrían ver que a alguien le fue bien para ir yéndose a la Unión Europea, o sea, para pensar en irse. Italia entre ellos, por ejemplo. Absolutamente, o sea, si lo hacen será un experimento de lo que la historia a veces ofrece, digamos. Todos vamos a poder ver, en el fondo, quién tenía la razón. Todos tenemos una opinión si es buena idea o mala idea irse, pero una vez que se vayan, si efectivamente les fuera súper bien, entonces los que como yo pensamos que en el fondo es mala idea para ellos, tendríamos que reconocer de que tenía beneficios que habíamos subestimado. Y por lo tanto otros países podrían seguir el camino. Hasta el momento ha sido más bien lo contrario. Ha sido una teleserie tan larga, todo el mundo ha visto lo disfuncional que se ha vuelto la política británica con todo este asunto. Económicamente estos años no han sido especialmente buenos, tampoco dramáticos, pero no muy buenos. Y por lo tanto las fuerzas que querían irse en los otros países han tendido a perder tribuna. Hasta el momento ha sido un ejemplo de por qué no hay que irse. Pero si lo hacen y les va bien, claro, sería un ejemplo. ¿Existe la posibilidad de que los británicos finalmente entiendan que ya no son imperio, que su marina no es tan grande como creen, que necesitan ayuda para controlar el estrecho Hormuz, que Irán les toma un petrolero y no son capaces de reaccionar inmediatamente? Eso habría sido impensable hace 20, 30 años. O sea, ¿esto les puede servir para entender finalmente en qué nivel están? Puede ser. Porque la grandiosidad se empieza a terminar también. Sí, yo creo que este es un proceso de bien largo plazo, ¿no es cierto? A los países les cuesta asumir sus nuevas realidades. Bueno, su decadencia. Relativa. Sí. Relativa, pero alguna relativa decadencia. A otras potencias, claro. Sí, no son imperios. Y también, bueno, es importante ver cómo evoluciona la política de seguridad común con el resto de la Unión Europea. Si es que a pesar de salirse de la Unión Europea van a lograr tener coordinación importante a nivel de defensa en temas como terrorismo y todo temas geoestratégicos de que conviene tener cooperación, o si esto en el fondo va a dinamitar aún más las relaciones y en el fondo ahí sí que sería un problema grande para Gran Bretaña. Habrá que ver cuáles van a ser sus políticas de inmigración, por ejemplo. Además, sí, ellos lo que quieren en el fondo es justamente, cerrar. Lo que querían era cerrar, especialmente respecto a los europeos del este, que era como la gran fuente de inmigración que había interna y la cual por el libre movimiento no podían decir nada. Entonces, algunos dicen, no, si lo que realmente queremos ahora es que todos los países estén en igualdad de condiciones, de alguien de la India, por ejemplo, o de Sudamérica, estén en igual de condiciones que alguien que viene de Europa, y no que seamos anti-inmigrantes. Pero si uno mira la votación de por qué ganaron, tiene harto que ver con el sentimiento de anti-inmigración. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Y ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Buenas noches.